Vamos a continuar con el estudio, el método exegético de la interpretación de la Biblia. En la última clase terminamos una sección relacionada con los diferentes conceptos que hay y vimos que había una gran necesidad de un sistema de interpretación por el simple hecho, ¿verdad?, que hay diferentes conceptos de doctrinas, de inspiración. Aún estuvimos viendo algunas ideas en cuanto al Espíritu Santo y cómo estas ideas han influido en la interpretación bíblica. Lo que vamos a entrar en esta sección va a ser el problema ya definido. Cuando hablamos de la interpretación bíblica, tenemos que definir bien, de una manera clara, una manera cabal, en una manera que podamos decir, lleguemos a un común acuerdo de cómo es que vamos a usar, ¿verdad?, no únicamente los términos, pero también los conceptos, las ideas, la estructura, todo aquello relacionado con la interpretación bíblica. Tenemos que definir eso. Cuando tengamos una buena definición, entonces podemos decir que ya tenemos cierta capacidad. Digo cierta porque nunca debemos de estar satisfechos de que ya tenemos educación o conocimiento suficiente para decir ya sabemos cómo interpretar la palabra de Dios. Este es un plan, hermanos, personal de cada uno de nosotros de seguir estudiando cómo mejorar nuestra capacidad de interpretar la palabra de Dios. Entonces, este estudio nos va a llevar a cierto nivel, pero nosotros tenemos que seguir estudiando. No es el estudio de la palabra de Dios para decir, ya aprendí esto en una aula, en una clase, y ya no necesito aprender más. No, seguimos, ¿verdad?, el aprendizaje. Lo que vamos a ver, primeramente, noten ustedes, es el problema definido. Vamos a hacer un análisis de términos. Ese es el primer encabezado que vamos a tratar aquí. Para entender mejor el problema de las diversas opiniones tocante la interpretación, entonces es necesario tener una buena comprensión sobre algunos términos relacionados con el exégesis de la interpretación bíblica. Primero vamos a ver la palabra inspiración. Ya hablamos algo de la palabra inspiración. ¿Qué es inspiración? Así nomás generalmente hablando. Ustedes me hacen una pregunta, yo la voy a repetir para que todos escuchen, ¿verdad?, aún en la grabación. ¿Qué es inspiración? ¿Cómo entendemos nosotros la palabra inspiración? Hay varias traducciones que hacen, ¿verdad?, esa traducción del idioma y la traducen inspirada o inspiración. ¿Cómo entienden ustedes inspiración? ¿Qué se les viene a la mente? Lo que Dios revela al hombre, dice aquí un hermano. Lo que Dios traslada de la mente de él, de Dios, a la mente del hombre, fue otra respuesta. ¿Qué es inspiración? Sentimiento. Otra idea es sentimiento. ¿Más conceptos, más ideas, más respuestas? Bueno, pues, ¿cómo? Que entra el Espíritu. Ok, podemos decir sencillamente, ¿verdad?, que entra el Espíritu. Todavía es muy general, pero todas estas respuestas, hermanos, y creo que si seguimos pidiendo de cada uno de ustedes, todas serían buenas respuestas. Pero ¿qué notaron? ¿Cuántos de ustedes dijeron la misma cosa? Ese es el punto, ¿verdad? Aunque las ideas son buenas, aunque las respuestas para mí fueron excelentes,
Pero ¿será que mi respuesta y la respuesta de ustedes y la respuesta que ustedes dieron en comparación a la respuesta de alguien más, será la respuesta correcta, más apropiada, más adecuada para darle una definición a esta palabra bíblica? Especialmente cuando se usó en el idioma del griego como se escribió en el primer siglo. Entonces no es tanto cómo es que yo voy a interpretar el significado de la palabra inspiración. Lo que tengo que yo tener en mente es cómo la usó quién, el que la escribió. En este caso, si vamos a Timoteo, vamos a ver más adelante cómo la entendía Pablo, porque Pablo tenía su criterio en cuanto a interpretación, él tenía inspiración, tenía su conocimiento, qué significaba esa palabra. Entonces, bajo la cultura de él, la educación de él, el idioma de él, Dios escogió, ¿verdad?, esa mente de Pablo. Ahí, para decir en términos simples, agarró esa palabra, inspiración, y dijo: Dios, usa esta, y así es que quiero que tú la transfieres a la gente, así es como yo quiero que tú la escribas, así es como yo quiero que tú la hables. Ahora nosotros tenemos que ver esa palabra y entenderla en el contexto de la mente de Pablo, del idioma en que él habló, no en el contexto de cómo lo entendemos hoy en día. Y por eso hay esas diferencias, aunque buenas respuestas. Pero tenemos que, una de dos, juntar todas estas, darle un buen significado, algo común de las respuestas, o vamos a tener que ver algo diferente de acuerdo a la palabra de Dios. O podemos agarrar un poco de todas estas respuestas que acabamos de escuchar y ver la bíblica y a ver qué hay en común. Y si hay cosas en común de mi respuesta con las respuestas de la Biblia, entonces agarro esas comunes y ¿qué? Me quedo con la bíblica. Pero no voy a agarrar acá mi concepto, mi definición de la palabra inspiración y digo, bueno, la Biblia no dice nada de esto, pero me gusta cómo se oye, me gusta porque es más moderna. Ya estoy añadiendo, ¿verdad?, al significado moderno, algo que no estaba en el idioma, vamos a decir, del primer siglo. Ok, vamos a ver aquí la inspiración bíblica. La palabra inspiración viene de teonetos. Teo es la palabra teonestos es una combinación de dos palabras del idioma griego. Teo, que se traduce Dios, y neo, de soplar. Se puede también traducir respirar, fuera. Realmente neo es un verbo que su acción hace, ¿verdad?, la dirección de un lugar a otro. Por eso soplar, respirar fuera de un punto a otro punto. Y en este caso, cuando vemos esta combinación de esta palabra compuesta y luego la vemos en una palabra, teonestos viene a significar la comunicación sobrenatural del Espíritu Santo, guiando a escritores escogidos, usando la personalidad propia de cada uno y dictando la voluntad. Apréndanse bien eso. Dictando la voluntad de Dios en varias formas y maneras. Yo sé que no alcanzó ahí, pero escríbanla, memorícenla. Vamos a hacer una exégesis de esta definición para entender un poquito más algunos puntos sobresalientes de esta definición. Esta definición, humildemente digo, no es mía. Me gustaría que hubiera sido mía, pero no es mía. Otra vez. Inspiración, su significado bíblico por la mayoría de los eruditos del griego es
la comunicación sobrenatural del Espíritu Santo, guiando a escritores escogidos, usando la personalidad propia de cada uno de ellos y dictando la voluntad de Dios en varias formas y maneras. Yo sé que no encuentran esas últimas palabras ahí, pero es lo que quiere decir. Después de la palabra voluntad, es voluntad de Dios en varias formas y maneras. Ok. Vamos a hacer un análisis de ese significado. ¿Qué es la primera cosa que ven ustedes en esta definición? ¿Qué es un punto sobresaliente? Hay varios puntos sobresalientes. Vayan aprendiendo porque en la siguiente clase vamos a entrar a exégesis un poquito más profundo y vamos a ver las partes de las escrituras por porciones. Pero aquí, ¿qué es un punto sobresaliente que ustedes ven inmediatamente? Que Dios está llevando un mensaje espiritual al local. Sí, no quiero una explicación, quiero ver un punto allí, de estas palabras, de esta oración, ven un punto sobresaliente. Comunicación. Hay la palabra comunicación y luego otro hermano dijo Espíritu Santo. Comunicación, yo creo que no tenemos ningún problema. Para mí comunicación tendría en prioridad, segundo lugar. Espíritu Santo lo voy a poner casi aquí arriba. Pero noten ustedes la palabra sobrenatural. Si yo dejo fuera la palabra sobrenatural, entonces dijera que la comunicación del Espíritu Santo. Pues eso ya es muy ¿qué? Muy general. Si yo dejo fuera la palabra sobrenatural, entonces puedo yo decir, como muchos allá en el mundo secular, que realmente estas personas que escribieron la Biblia nomás recibieron comunicación por el Espíritu Santo, pero no es nada raro. Mucha gente recibe comunicación del Espíritu Santo, pero no tiene que ver, no quiere decir que es algo de autoridad. Es lo que dice el mundo secular. Por eso yo quiero poner ahí la palabra ¿qué? Sobrenatural. No fue a la casualidad, primero. No fue al deseo de la persona, a su capricho. No fue porque la persona le gustaba decir lo que escribió en la Biblia. Es una comunicación que es sobrenatural. Bueno, sí, vamos a ver eso más adelante, que este es algo nuevo. Pero nunca olviden, hermanos, cuando hablamos de la inspiración de la palabra de Dios, es Dios que comunicando por medio de qué, un sistema o vamos a decir una manera, al último vamos a ver aquí, sobrenatural, milagroso. No fue que Pablo fue a la universidad de Tarso y ahí aprendió mucha letra y mucha filosofía y vio los documentos de otros religiosos, de los rabinos y etcétera, y de repente se le vino, ¿verdad?, mucho conocimiento y luego comenzó a escribir lo que tenemos ahí en el Nuevo Testamento. Eso no es sobrenatural, yo hago eso, no digo que soy tan bueno como Pablo, porque Pablo era inspirado en una manera sobrenatural. Fue algo milagroso que vino y se le acomodar. Fue un poder que vino a acomodarse aquí de Dios, ¿verdad? Y darle ese conocimiento. Por eso en Gálatas, ¿qué dice? Quiero decirle que la revelación de Jesucristo ni vino por ángel, ni por hombre, sino por medio de ¿quién? De Jesucristo. Dice, yo lo que hablo y lo que enseño no es de hombre, es de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Comunicación sobrenatural. Noten otro punto, entonces, lo sobrenatural del Espíritu Santo van unidos. No fue el profesor Alanís, no fue el profesor Gamaliel, que indudablemente el apóstol Pablo estuvo bajo, ¿verdad?,
de los pies de Él, que le dio esta inspiración, fue el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo comunica, ya es ¿qué? Milagroso, ya es sobrenatural. ¿Qué es otra cosa que vemos allí en este significado? Vamos a regresar otra vez al punto allí. Dice la comunicación sobrenatural del Espíritu Santo guiando a escritores escogidos. Es muy importante también ese punto. No es cualquier persona. ¿Cuántos escritos creen ustedes que tenemos en el primer siglo? Relacionados con la iglesia, con el reino de Dios, relacionados con el Nuevo Testamento, podemos decir, o con la Biblia. ¿Cuántos creen ustedes? Bueno, no miles, pero muchos. El hermano dice aquí miles. Después, ya para el tercer siglo, segundo siglo, tercer siglo, sí hay miles. Pero para el primer siglo, hermanos, aparte de los 27 libros que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, yo digo como hay 15 más. 15 más. Y ya hemos visto en una clase anterior, ¿se acuerdan ustedes? Que Pablo dice que no seáis engañados por nadie como si fuera, ¿qué? Palabra nuestra o epístola nuestra. Ya había algunos escribiendo como si fueran apóstoles, como si fueran personas que Dios les está revelando, como si fueran personas que tienen autoridad en cuanto a lo que dicen. Y Pablo dice, no seas engañados por ellos. Personas escogidas son aquellos que van a hablar el mismo mensaje y no va a haber contradicción. Ese es uno de los primeros puntos en cuanto a escritores escogidos. ¿Cómo sé yo que la epístola del pastor o la epístola de Bernabé o la epístola de Clemente de Roma, que se escribieron más o menos en el siglo, la última parte del siglo I, a la entrada del siglo II? ¿Cómo sé yo el Apocalipsis de Barak, que se escribió más o menos al tiempo de Hebreos? Y el Apocalipsis de Barak y la epístola de Hebreos del Nuevo Testamento tienen lenguaje semejante. ¿Cómo sé yo que Barak y Bernabé y Clemente Roma no fueron escogidos? Y yo sé que Pablo, Juan, Judas, Marco, Mateo, Lucas, esos sí fueron escogidos. ¿Por qué nosotros tenemos únicamente los escogidos en el Nuevo Testamento? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Esa es una buena pregunta. No es en esta clase, pero sí hay una clase de cómo nos llegó el canon, cómo fue la transferencia de los documentos del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Pero basta decir, en cuanto a esta clase de interpretación, que sí hubo un proceso de muchos años, eruditos del siglo III, siglo IV y siglo V que se juntaban y querían saber de miles de documentos, que estaba diciendo hace un momento el hermano, de miles de documentos, ¿cuáles son los que vamos a usar nosotros como sagrados? Canon, la palabra canon vino a significar la regla de Dios únicamente. Un canon ya es un manuscrito, vamos a decir, un códice, para hablar en términos más modernos, que se puede decir y definir que esta realmente es inspiración de Dios. Estos libros son inspirados por Dios. Primer criterio, los escritores no se van a contradecir. En el contenido de los escritos, ellos mismos dicen que Dios habló a ellos. Pero eso no es una garantía, porque ya para el siglo II tenemos a varios que se les llama herejes del gnosticismo, que ellos decían, Dios me está hablando a mí, y lo que yo hablo es Dios. Había un gnóstico que decía, yo, Jehová el Padre, le estoy diciendo. Y mucha gente siguieron las enseñanzas de esa persona. Todas
estas personas tenían enseñanzas, aunque decían que eran de Dios y Dios les estaba hablando, tenían enseñanzas en contra de los manuscritos más antiguos. Y ese es otro tercer criterio. Los manuscritos más antiguos son de más autoridad. Si yo puedo ver todos los manuscritos del primer siglo que están muy cerca, especialmente a Jesucristo, pues entonces, ¿qué puedo decir yo? Estos son de más autoridad para creer. Y cuarto, cuando personas anduvieron con Jesús, eso le da más apoyo, hermanos, a esos documentos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Como unos 3 o 4 criterios, ¿verdad? ¿Cómo podemos determinar inspiración? Lo más importante es, si estuvieron con Jesús, vivieron con Jesús, y estos fueron del primer siglo y se asociaron con otros, como Lucas, ¿verdad? Podemos decir, no fue parte del apostolado, no fue parte de los seguidores de Jesús, no hay evidencia que era seguidor de Jesús cuando Jesús estuvo en esta tierra. Sin embargo, era compañero ¿de quién? De los apóstoles. Y nunca hubo contradicción en lo que Lucas escribía, con lo que escribía Pablo, con lo que escribía Pedro, con lo que escribía Marcos, con lo que escribía Santiago. No había contradicción, porque algo o alguien, o para ya definirlo, el Espíritu Santo estaba guiando ¿qué? A estos hombres escogidos para que hablaran ¿qué? Las mismas cosas sin contradicción. Ya se aleja uno del primer siglo, hay otros que decían, si esta es palabra de Dios, Dios me la está revelando a mí. Y comenzamos a leer sus escritos, ¿y qué pasa? Vemos contradicción. ¿Qué hacían los eruditos del tercer y cuarto siglo? Ponían estos documentos al lado. Porque son del siglo II, son del siglo III, están muy alejados del primer siglo, y si contradicen a estos que son más antiguos, entonces hay que descartarlos, ponerlos al lado. Y finalmente llegamos entonces nosotros a lo que tenemos el Nuevo Testamento. Por eso decimos que el Nuevo Testamento junto con el Antiguo es inspiración de Dios, porque Dios escogió ¿qué? A hombres, particularmente. No me pregunten cómo los escogió, yo no sé. Dios no me dijo. No sé si usó lotería, ¿verdad? O la suerte, o con huesitos ahí, o palos, como lo hacían, ¿verdad? En cuanto a la suerte de la Biblia, no dice nada así. Dios tuvo su manera, y así lo hizo, no sé yo cómo. Lo que sí sé es que escogió a hombres. Noten Hebreos, en el capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice allí? Capítulo 1, 1 y 2. El verso 2, en estos postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros días ahí? ¿Cuándo se escribió esta epístola? Ya estamos usando principios de hermenéutica, principios bíblicos. ¿Cuándo se escribió esta epístola? 70. Más o menos, el año 70, vamos a decir. Unos dicen que el escritor es Pablo, otros dicen que es Bernabé. No hay suficiente evidencia. Lo que sí sé es que lo que dice aquí no hay contradicción y hay muchos textos semejantes y se apoya uno al otro. Pero dice aquí, en estos postreros días sería, ¿en qué tiempo? ¿Siglo X, siglo XXI? Primer siglo, específicamente como en el año 70, ¿verdad? Cuando se escribió esta epístola. Entonces, en ese tiempo, específicamente desde el año 30 como al 33, primeramente habló Dios por medio de ¿quién? Verso 2. Pregunta, es una pregunta, no necesitan pensarla, nomás léanlo ahí. Ahí dice, ¿verdad? Dice, en estos procedidos nos ha hablado por el Hijo. Más adelante vamos a ver cómo Jesucristo, en este caso, es a quien se refiere. Vamos a ver el proceso, cómo es que Él dio esa capacidad que Dios le dio a Jesús para comunicar un mensaje. Esa misma capacidad se la dio a los apóstoles. Cuando yo digo capacidad,
y ustedes escuchan capacidad, ¿es capacidad normal, educacional o es milagrosa? Uno dice milagrosa. Si es normal, hasta yo puedo, ¿verdad? Y vamos a estudiar. Yo puedo saber de Jesús, pero Jesús no me ha dado la capacidad milagrosa. Creo que Jesús me ha dado capacidad normal, tal vez educacional, porque yo estuve sentado ahí en un tiempo como ustedes están sentados ahí, me eduqué en la palabra de Dios. Entonces tengo esa capacidad, pero no puedo decir, como vamos a ver en la Biblia, que yo tengo la capacidad milagrosa, porque Dios comunicó, ¿qué? Su mensaje, su palabra, como vemos aquí, en una forma sobrenatural, por medio del Espíritu Santo, guiando, capacitando, dándoles el poder a personas escogidas. Noten la última parte de este texto. Vamos a otra vez a ver aquí. Vamos a ver la definición de la palabra inspiración. ¿Qué es la última cosa que vemos ahí que no la terminé? Porque dice, dictando que la voluntad de Dios en varias formas y maneras. Dictando. ¿Quién va dictando aquí, según esta definición? En este texto, en esta definición, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dictando. ¿Qué es dictar? Hablar y escribir. Dictar. Dictar tiene como resultado escribir, pero dictar es nomás pasar un mensaje. Yo creo que tú dijiste es una definición de transferir de una mente a otra mente. Bueno, aquí estamos hablando de la palabra de Dios. Primero se dictó, ¿verdad? Del Espíritu Santo a los apóstoles. Y esto lo vamos a ver más adelante. Por eso digo aquí que la voluntad de Dios la vinimos a conocer primero por Jesucristo, y luego Jesucristo dio esta capacidad milagrosa ¿a quién? A los apóstoles. Por esto esta definición, hermanos, nunca debemos de perder. No quiten palabra ahí, quiten una palabra de estas y ya dejamos lugar para conceptos posmodernos, para ideas de hoy en día, y es lo que no queremos, que interpretemos la palabra de Dios inspirada en base, ¿verdad?, de lo que yo creo en términos modernos. Entonces, inspiración viene a asegurar que lo escrito es infalible, que es infalible. ¿Qué quiere decir eso? La escritura es infalible. No falla, infalible, no tiene error. Tenemos que estar persuadidos de esto, porque si titubeamos en lo menor de que la palabra de Dios no es inspirada, ¿qué quiere decir qué? Infalible, no tiene error, no tiene falta. Si titubeamos en eso, entonces yo puedo decir que si tú crees que Marcos 16 no está en ningún texto antiguo, o Hechos capítulo 8, verso 32 o 10, no están en ninguno de los manuscritos. Ya cuando escucho yo a personas eruditos, esto no está en los manuscritos, esta porción no está en los manuscritos. Y luego yo tengo aquí en mi mano manuscritos del siglo 2 y 3. ¿Cómo es que alguien está diciendo no está en los manuscritos? Y yo estoy viendo aquí los manuscritos, ¿verdad?, del siglo 2 y 3. Alguien está usando terminología muy moderna o no sabe lo que está diciendo. Yo puedo decir no está en los manuscritos más antiguos, porque hay manuscritos del siglo 5 y hay manuscritos del siglo 3. Y yo comparo los manuscritos del siglo 3 y del siglo 5, digo, ¿por qué es que la Vulgata no tiene este texto de acá del siglo 3?
¿O por qué es que la Alejandrina tiene este texto y este manuscrito del siglo III no lo tiene? Y yo tengo que hacer investigaciones. No sé si van a tomar conmigo griego 3, pero vamos a entrar a cómo hacer esas distinciones y cómo llegar a una buena decisión por la investigación. Pero el punto es que, hermanos, ¿qué es el punto aquí? De que tenemos que aceptar que lo escrito es ¿qué? Infalible, punto y se acabó. Toda palabra, letra, tilde, iota, todo es inspirado. Dios le dio a la persona que escribiera eso. Pero ya sabemos que no todo lo escrito son palabras de Dios. ¿Se acuerdan? Ya no se escandalizan, ¿verdad? No todo lo que está escrito aquí son palabras de Dios, porque hay palabras del diablo. El mismo diablo habló. Pero esas palabras que habló el diablo, Dios inspiró ¿a quién? Como a Mateo. Inspiró que dijo, Mateo, escribe esto. Y nos dio la historia de qué? De cuando fue la tentación. Y Mateo pudo ¿qué? Perfectamente recordar 30 años después lo que aconteció allá. ¿Cómo supo Mateo, creen ustedes, de que esa comunicación entre Satanás y Jesús allá en el desierto? Hay nomás dos maneras posibles. Bueno, inspiración. Sí, inspiración tiene dos significados. Les voy a llevar a este punto. Porque inspiración puede decir que yo escribo algo que nunca experimenté en mi vida. Moisés vivió en Génesis capítulo 1 al 5. Estuvo Moisés en el día de la creación. Estuvo Moisés allí viendo cómo Dios hizo a Adán. Estuvo Moisés allí cuando Caín y Abel nacieron y luego cometieron esos crímenes en contra de Dios. No estuvo allí. Fue por inspiración. ¿Cómo? Dictada. Ahora estamos viendo. La inspiración dictada quiere decir que yo puedo saber cosas que nunca experimenté en mi vida. No estuve ahí en la historia. Posiblemente lo que pasó a Mateo aquí. Él no estuvo ahí con Jesucristo, no lo anduvo siguiendo. A ver, ando siguiendo ahí de lejos, ¿verdad? A ver qué le pasa. Él no estuvo ahí. O puede ser que Jesús les enseñó eso. Cualquiera de las dos maneras que dice Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días Dios ha hablado por medio de ¿quién? Si Jesús pues fue después y juntó a los apóstoles. Mira, acabo de venir yo de acá del desierto y todo esto, y esto hizo Satanás. Y luego, 30 años después, por inspiración milagrosa, se recordó todo por detalle, como se le dijo. Entonces, ¿qué? Esa es inspiración también. Sea que Jesús se le enseñó, o sea que fue directo. Hay de las dos maneras, hermanos, en la Biblia. Lo que tenemos que determinar nosotros es cuál es cuál. Lo que sí sabemos es que cuando se inspira algo por Dios en el Nuevo Testamento se le llama revelación, ¿se acuerdan? Y revelación significa ¿qué? Comunicación de Dios que jamás se había oído y jamás se había escuchado, que jamás se había escrito. Es que son palabras únicas, nuevas, que nunca se habían revelado antes. Por eso se le dice revelación. Ok, vamos a ver, porque esta definición, hermanos, que vamos a usar aquí en este estudio, creo que es la más apropiada para que nosotros nos traslademos al primer siglo y poder interpretar de acuerdo, ¿verdad?, al pensamiento o lo que llaman cosmovisión del primer siglo. Pero sí hay algunas teorías de interpretación bíblica que son modernas y aparentemente se oyen muy bien, pero quiero que ustedes comparen estas definiciones modernas
con lo que acabamos de decir, que creo yo, como vamos a ver en el estudio más adelante, que es la definición bíblica de inspiración. Quiero que comparen estos conceptos modernos con esta definición que yo considero bíblica. Vamos a ver primero inspiración natural. Vamos a ver inspiración después dinámica. Vamos a ver inspiración mesiánica. Vamos a ver inspiración existencial. Y luego vamos a ver inspiración dictada. Si no han escrito esto en la pantalla, no se preocupen, porque vamos a estar regresando uno por uno. Primero vamos a ver la inspiración en cuanto a la inspiración natural. Bueno, me voy a adelantar aquí un poco. Primero vamos a ver la inspiración natural. ¿Están listos? Dice esta, se lo voy a leer en lugar de ponerla, porque quiero que me escuchen, yo quiero verlas a ustedes. No alcanzo a ver nomás que a Cruz allá en la televisión. Oh, ese no es Cruz. Ese es el hermano de Lima. Okay. Inspiración natural, ¿qué es este concepto, esta idea? Se dice que los autores poseían una perspicacia profunda como Aristóteles o Sócrates. Esa es inspiración ¿qué? Natural. Que los autores de la Biblia tenían una perspicacia, ¿qué decir, hermanos? Una habilidad de profundizarse en todo el ambiente en que vivían. Y tenían esa capacidad de interpretar y conocer muchas cosas. Así como Aristóteles. ¿Quién se compara a Aristóteles? ¿Quién se compara a Sócrates, Platón, todos esos grandes filósofos? Dicen así fueron ¿quiénes? Los escritores del Nuevo Testamento. Que naturalmente ellos se pudieron ¿qué? Capacitar. Hay escuelas de interpretación que creen esto. En todo el mundo. Sí hay. Conozco personas que interpretan la Biblia de esta manera. ¿No? Son buenas enseñanzas. Sí, hay Dios y todo eso, pero Dios no vino milagrosamente. No es que el Espíritu Santo vino y les dio todo este conocimiento, sino que Dios de una manera les ayudó a que se educaran y todo esto, y fueran hombres pensadores, y poder entonces ver las realidades de la vida, y por eso fueron personas como Aristóteles y Sócrates, así fueron los apóstoles. Pero sabemos, hermanos, que ¿qué educación tenían los apóstoles? Excepto Pablo. Eran pescadores. ¿Cómo? Sí, bueno, también, un poquito más educado. Pero otra vez, hermanos, estas personas no vienen de un fondo histórico, de un ambiente educacional, no vienen de una manera de vivir que les pudiera influir a ser grandes pensadores. Eran gran pensadores de cómo sacar peces de ciertos lugares. Eso sí. Sabían en las estaciones del año y el tiempo del ambiente para ciertas cosas, cuando es bueno para pescar, tenían tremendo conocimiento de eso, un profundo sentir, ¿verdad?, de también cómo hacer la pesca. Pero en cuanto a esto, es una cosa muy distinta. No se pueden comparar los apóstoles a Sócrates ni a Aristóteles, que eso sí tenían, un profundo sentir, una profunda manera de percibir el ambiente en que vivían, el comportamiento, las conductas, las actitudes, todo aquello, ¿verdad?, que involucraba la manera de vivir. Ellos podían ver todo eso y dar buenos consejos. ¿Cómo? Ellos nacieron con ese don. Bueno, podemos decir don natural. Si dices don natural de Aristóteles, está bien, porque hay dones milagrosos. Esa es otra cosa.
Eso no se le confirió a los grandes filósofos, pero sí dones milagrosos a los de aquí de la Biblia. Por eso hay una diferencia, ¿verdad? ¿Para qué Dios da dones milagrosos? Si naturalmente se puede desarrollar los apóstoles así. Hay una contradicción, ¿verdad?, en esta definición. Por lo tanto, ¿qué dije hace un momento? La segunda es inspiración dinámica. Inspiración dinámica. Noten ustedes. La primera es inspiración natural y luego inspiración dinámica. ¿Qué quiere decir esta? La inspiración dinámica, según los conceptos modernos, es que Dios dotó a hombres fieles con la habilidad de la comunicación eficaz falible. Bueno, hasta hay contradicción en la misma definición, pero así me la hallé. Así estudié los libros de ciertas personas. Dicen que la inspiración dinámica es lo que vemos aquí. Así fue inspirada la Biblia que tenemos. Dios dotó a hombres fieles con esta habilidad de comunicarse en una manera eficaz, pero falible. Ok, miren. ¿Qué conexión hay entre eficaz, falible y fieles? Fieles, eficaz, falibles. ¿Cómo está eso? Fieles, eficaz, falibles. Falibles quiere decir que eran hombres naturales, eran hombres comunes, pero se podían ¿qué? Equivocar. Hay muchos que creen así, dicen la palabra de Dios no la podemos tomar toda literalmente. Ya cuando ustedes escuchen, hermanos, esa terminología de interpretación moderna, no se puede tomar la Biblia ¿qué? Toda literalmente. Tener mucho cuidado porque están diciendo que hay porciones, hasta libros que no son mitos, son narraciones figuradas. Entonces, cuidado con esa terminología. Pero vamos a ver aquí, ¿qué es esto? Fieles, eficaz y falibles. ¿Se puede decir esas tres palabras en cuanto a inspiración? Si uno es un fiel y eficaz y va a tener error en lo que escribe que es de Dios, entonces, ¿cómo es fiel y eficaz? No es falible. Si es falible y enseña algo equivocado, ya no es eficaz. Y ya no es ¿qué? Fiel. ¿Se fijan la contradicción ahí? No está bien eso. Aquellos que tienen este sistema dinámico de la inspiración divina, que hombres falibles fueron eficaces y fueron fieles, y es lo que tenemos aquí. Se están contradiciendo en el mismo concepto. No se puede decir fieles, eficaz, falibles, es lo que está escrito aquí. Oh, sí, hay muchos, claro que sí, hay muchos de esos. Imagínense ustedes, hombres fieles, hombres que enseñaron eficaz, pero es falible lo que enseñaron y escribieron. Oye, no. Mejor agarren mi libro de interpretación bíblica y mis comentarios y están tan buenos como, entonces, ¿qué? La Biblia, porque yo soy fiel y creo que yo enseño eficazmente y soy, ¿qué? Falible. Entonces, si leen mis libros, no son, ¿qué? Perfectos. No son sin error. Y entonces ya nos metemos en problemas. Ok. Vamos a continuar en la siguiente clase con esta definición de algunos, ¿verdad? Religiosos en cuanto a la inspiración. Quiero que se quede claro la definición bíblica y la definición que estamos viendo en esta terminología.